Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Somos tu mejor opción en cauchos nacionales e importados, rines, amortiguadores y balanceo para todo tipo de vehículos. Contamos con el mejor puente de alineación con la mejor tecnología de todo el país. Síguenos por @CaucheraFranLuis. Fran Luis, los más duros en cauchos. Regresamos con Agárrate. Si tienes una empresa aquí en Estados Unidos y no consigues personal calificado, yo te recomiendo que consultes con Raúl Sebasco. En pantallas tienes el número de teléfono de WhatsApp de Raúl Sebasco. Él ha logrado a miles de empleadores durante más de 25 años a conseguir personal profesional a través de la certificación laboral, que es un programa federal que te permite buscar fuera de los Estados Unidos al personal calificado que no consigues en el mercado laboral local. Tu negocio va a ganar un gran empleado y el postulante va a obtener la oportunidad de conseguir un trabajo estable en los Estados Unidos que lo haga acceder muy rápido a una residencia permanente, que lo va a favorecer no solamente a él, sino a todo su grupo familiar. Bueno, en esta parte del programa, ya terminando la semana, vamos a hablar de dos cosas muy importantes en este momento: estrategia y liderazgo. Conmigo se encuentra Rafael Nieves, ustedes lo han visto en oportunidades anteriores aquí en el programa. Gracias, Rafael. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Bueno, hoy más que nunca, esas dos palabras, estrategia y liderazgo, están jugando un papel muy importante. No vamos a hablar ni siquiera nada más de Venezuela nada más, sino en el mundo entero. Rafael, esto de la estrategia y el liderazgo, ¿cómo se combina el líder y la estrategia? ¿Puede existir un líder que no tenga una estrategia? Bueno, en principio, eso funciona como una ecuación. Es decir, un líder necesita una estrategia para llegar al fin que persigue. Pero esas estrategias, cuando hablamos del origen de la palabra, se refiere a estratego, que es el arte de un general, de un militar. Y cuando hablamos de estrategia también pensamos que hay recursos mínimos para alcanzar ese objetivo, y además de eso, para hacerlo aún más difícil, tienes unos oponentes. Estamos hablando de un territorio que en el mundo de los negocios nosotros dictamos cursos que se refieren al tema de estrategia y liderazgo para los negocios, pero eso se aplica en todo, desde el amor hasta la guerra total. Es decir, todo el tiempo las personas ejecutan estrategias en su vida. ¿Qué pasa con un liderazgo político sin estrategia, sin una visión a largo plazo? Que en ese, vamos a decir, el liderazgo inmediatista. En esa batalla, en ese mercado, como queramos llamarlo, tú vas a tener un opositor, y el programa de hoy, como trata de estrategia, vamos a citar a Sun Tzu, que es uno de los gurúes históricos, y él dice: el que mejor vence a su adversario o enemigo es aquel que triunfa antes de que las amenazas de éste se ejecuten. Entonces, una vez que ese general aplica este principio, puede ir a la batalla, pero no antes. Es decir, tiene un grado de anticipación tal que él decide cuándo ir a la batalla y cómo ir a la batalla, y por supuesto eso es una estrategia. Ahora, si yo llevo esto a lo que estamos viviendo en Venezuela, si existen líderes que tienen el anticipo de lo que el enemigo está haciendo, es el liderazgo de oposición, porque el régimen, primero, que reiteradamente ha actuado de la misma manera durante 20 años. Para empezar. Y la oposición también. Exacto. Entonces, por ejemplo, en este momento que ayer estuvimos debatiendo durante todo el programa el tema del llamado a elecciones, ya sabemos cómo actúa el régimen chavista con elecciones. Ya sabemos que termina ganándolas a través de un montón de trampas, tramoyas, etcétera, etcétera. ¿Por qué, si ya, por decirlo de alguna manera coloquial, el juego está avisado, por qué no hay una estrategia distinta del lado de la oposición? Claro. Por eso volvemos a este principio. El gobierno no es que sea un experto estratega,
A veces las cosas son por inercia o porque tiene un coaching atrás, ¿verdad? Que le dice cómo jugar con el tiempo, cosa que Patricia pues le ha tocado en este programa Pero con lo hace muy anticipación. Y ese, vamos a decirlo así, ese tanque de pensamiento que tienen las dos partes, yo siento que en el lado de la oposición tienes un tanque de pensamiento superior al del gobierno, porque tienes el tanque de pensamiento de todos los líderes de opinión, compañeros de otros partidos, la experiencia histórica de 20 años de cómo procede el gobierno o el desgobierno o el régimen, como queramos Exacto. llamarlo, yo lo sigo llamando de Chávez. Pero es que eso se puede escribir un libro como de una Entonces, guía, pues, de cómo hacer las cosas. Si la oposición tiene ya, digamos, cómo funciona esa organización, debería tener la movilidad para cambiar Claro. eso. Y en este caso específico, lo que está ocurriendo en este momento, pareciera que la oposición está cambiando, pero por un curso que le está dictando el gobierno. Es decir, en la estrategia también hay un principio que es que el mejor estratega funciona como el agua. ¿Y cómo circula el agua? Bueno, por los valles. Y si el estratega que tiene, digamos, esa anticipación sabe cómo conducir esas aguas, puede llevar, en el caso del régimen, puede llevar a la oposición a un desenlace que el mismo gobierno está preparando. La oposición debería hacer un juego similar, pero en contrario. Entonces, si el gobierno traza la estrategia y la oposición la sigue, Ajá. entonces, ¿quién tiene el mando de esa batalla? El gobierno, el Efectivamente. régimen, pero es que ese es el problema. El problema es que siempre los llevan al campo que ellos quieren. O sea, la oposición siempre termina en el campo de juego del régimen. Exacto. Y el régimen con la pelota. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Hablando de estrategia pura, el gobierno ha mantenido por muchos años la ofensiva. Estamos hablando de estrictamente términos militares y de estrategia. Ha tenido la ofensiva. Y recientemente estuvo a la defensiva. La oposición tuvo la ofensiva de una manera extraordinaria con el líder, porque creo que tiene las condiciones de líder, Sí. Juan Guaidó. Juan Guaidó tiene el capital. Por primera vez marcó la agenda la oposición. Por primera Exactamente, vez. estuvo a la ofensiva. Que es lo ideal, que no pierda la ofensiva. Porque quien tiene el poder y juega a la ofensiva y a la defensiva, tiene una gran ventaja. Por ejemplo, quien tiene el poder puede jugar a la defensiva. ¿Por qué? Porque es más fácil retener que ganar. La oposición tiene que ganar, algo que no tiene. El gobierno tiene el poder, el régimen tiene el poder. Entonces él puede darse el lujo de jugar a la defensiva como lo hizo y al final retiene, que es lo que ha hecho. He jugado con el tiempo, está reteniendo. Y ahorita la oposición también está a la defensiva y el gobierno entonces está a la ofensiva, recuperó la ofensiva en este momento. Recuperó terreno. ¿Okay? Ganó tiempo. Entonces, cuando estamos en una estrategia de ese tipo, el tiempo le abona a la balanza de quien está a la defensiva y a la ofensiva. Ese tiempo movió la balanza a favor del régimen en este momento. Como siempre, porque esto es un cuento que ya una entonces, novela repetida. ¿qué es lo importante aquí? Que la oposición tiene el tiempo para rectificar y para retomar lo que tenga que retomar. Sobre eso yo te tengo una pregunta. La estrategia se puede cambiar a mitad de la batalla, porque fíjate, hasta hace unos días había eso que llamaban un mantra, que tenía que ver con el orden de los factores de la estrategia, precisamente. Porque además la estrategia se abrió públicamente, la estrategia la definió públicamente Juan Guaidó cuando dijo cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, en ese orden, que todo el mundo se lo aprendió como un mantra. Entonces, de repente se dejó de hablar de esos 3 puntos en ese orden y se comienza a hablar de elecciones nada más. Y no se habla de cese de la usurpación, no se habla de gobierno de transición, sino de elecciones nada más. Eso, fíjate, desde el punto de vista estratégico es muy grave. ¿Por ¿Pero qué? cómo afecta eso el liderazgo? Muchísimo, porque ¿qué ocurre? Hay una cosa que es la estrategia y otra cosa es la táctica. Si yo tengo una estrategia que es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, eso, vamos a decir, es la gran estrategia. Yo puedo tener tácticas. Eso está por debajo de la estrategia. Que son las que no se revelan, ¿no? ¿Cuáles son Me las imagino. tácticas? Bueno,
de repente yo uso la información de mis oponentes, de repente filtro, de repente hago acciones de calle, estamos hablando de táctica, pero mi estrategia sigue siendo la misma. Mi estrategia sigue siendo la misma. Lo que cambia es las tácticas, lo que la gente ve, las cosas que hago. Pero también hay cosas dentro de la táctica que son distractivas, vamos a decirlo así. Entonces, por ejemplo, vi que recientemente la Asamblea Nacional Legal tocó el tema de las armas. Sí. Entonces, eso es un terreno que es marginal, no es un terreno vital. Ahora, unas elecciones sí es algo estratégico y de vida o muerte. Entonces, es muy delicado, porque ahora, en medio de todo esto, sí. y ya me parece que no es casual, designan al que va a dirigir el aparato de propaganda, que es Alberto Federico Rabel. Ayer se dio una reunión en Bogotá en la que se definió la estrategia, una reunión con los embajadores, es decir, los representantes de Guaidó en cada uno de los países, en la que se definió la estrategia para hacerle entender a la gente que hay que ir a elecciones, en 2 platos, y para que la gente no se desmotive. Claro. ¿Es posible eso en esta parte, en este momento del juego? Claro. Es una jugada de mucho peligro. Yo quiero pensar que es una táctica, quiero pensar eso, pero me cuesta entender desde el punto de vista estratégico que ese sea un cambio de esa gran estrategia que lleva un orden, o que lleva un orden, o que está designado un orden para esa gran estrategia. Entonces quiero pensar que es una táctica, que es una maniobra, que puede ser algo para probar cómo reacciona mi contraparte, cómo reaccionan mis enemigos. Podría ser eso. Porque también, hablando de estrategia pura, está el factor sorpresa. Eso es fundamental cuando hablamos de estrategia. Están todos los grandes libros de estrategia de Clausewitz y de Sun Tzu. ¿Qué fue lo que hizo él el 23 de enero, por ejemplo? Por ejemplo. Entonces, cuando tú juegas al factor sorpresa o cuando emites una información que aparentemente suena raro, bueno, podríamos pensar, porque hemos visto varias declaraciones donde ellos les preguntan, muchos periodistas y personas, y sobre todo en las redes sociales, que yo llamo a las redes sociales el gran tanque de pensamiento de Venezuela, que lo llaman los guerreros del teclado. Yo prefiero llamarlo el gran tanque de pensamiento porque ahí tienen toda la información, todos los estrategas del régimen y de la oposición, o del régimen y el gobierno legítimo, tienen toda la información y el termómetro de personas que abiertamente expresan la opinión de muchos. Y eso se ve en el número de seguidores que tienen. Entonces, quiero pensar que es una maniobra, que es una táctica. Me cuesta pensar, como estudioso del tema de estrategia, Sí. que sea un cambio de estrategia, porque es peligrosísimo un cambio de estrategia, porque puedes perder el capital político, el liderazgo, y puedes sencillamente, como hablamos de esos terrenos, ¿verdad?, de lo marginal y de lo vital, puedes llevar a un campo de batalla donde es vida o muerte. Si hablamos de elecciones de una vez, es un campo de batalla de vida o muerte. O sales vivo o sales muerto. Sí. Entonces, me parece que es temeraria la actitud de hacer un cambio de estrategia. ¿Cómo hacerlo y cómo comunicar eso? Si fuese así, ¿Cómo comunicarlo exactamente? ¿cómo comunicarlo? ¿Cómo tú le dices a la gente? Bueno, Sí. miren, no, ahora hacemos un reset y vamos a elecciones. Y lo otro es, si tanta gente también con poder de análisis, etcétera, ha apoyado esa estrategia, la comunidad internacional, los principales países, entre ellos los Estados Unidos de Norteamérica, ha apuntalado esa estrategia, y todos sus principales voceros, desde el presidente de los Estados Unidos, pasando por el secretario de Estado y llegando a la persona designada, el señor Abrams, también hay que explicarle también a todos esos aliados ese cambio de estrategia. Eso te iba a preguntar, porque estamos haciendo como el juego, como que es una guerra, y esto es una guerra
hay unos aliados que son importantes. Claro. ¿Cómo le cambias a los aliados? Porque además los aliados el día de ayer ya dejaron bien clara la posición. Pompeo la dejó clara, Abrams ha dejado clara la posición, es que no, ya va, esto de elecciones sin el cese de la usurpación no existe. Entonces, ahora lo que se siente y lo que se define es como una confrontación entre los aliados y el liderazgo de oposición. Claro, y también aquí hay un actor importantísimo que es la nación, la población, la gente. Yo creo que la ciudadanía, como prefiero yo llamarlo, es muy importante como actor de todo esto, porque si tú tienes un capital, que es todas esas personas que a mí me gusta verlas como personas individuales, esa persona que además está bajo una situación extrema, ¿verdad? Que ha seguido una estrategia de una manera fiel, tenemos que pensar en cómo psicológicamente pueden sentirse ante un cambio de estrategia. Exactamente. Que ya sufrieron, o sea, cosas que ya sufrieron, porque mucha gente hemos depositado nuestro voto, hemos ya la hemos acompañado, vivido. claro, entonces como que vuelvas a ver una película una y otra vez, entonces siempre nos han dicho, yo me pongo en la posición de una persona porque yo soy un venezolano como cualquier venezolano y he sufrido eso. Entonces hablo como un venezolano que ha sufrido, que he ido a votar, repetidamente, que inclusive a veces he votado por candidatos que me dijeron que eran de oposición y resulta que no lo eran. Que no lo eran, exactamente. Entonces cuando surge un líder que es inspirador, que resulta que se siente que es disruptivo, que puede cambiar todo el juego, bueno, entonces todos vamos a apoyarlo. Entonces ese paso puede ser muy delicado, muy delicado. Gracias, Rafael. Muy amable, gracias. Gracias porque además estos son conceptos científicos, aquí vamos más allá del análisis político. Vamos a ir a un corte, pero primero quiero recordarte que bajes en tu teléfono inteligente la aplicación de Calogero Tramonte. La aplicación es Tu Red. Baja la aplicación porque es mucho más fácil hacer la cita con Calogero a través de la aplicación. Es más fácil acceder a todos esos productos maravillosos que utiliza Calogero, pero además vas a acumular rewards de manera que depende de tu lealtad. Todos los servicios de Calogero, que son tan fabulosos, te van a salir mucho más económicos. Vamos a un corte y al regreso viene Andy Salandi. Vamos a hablar con Andy Salandi sobre el lenguaje corporal y qué es lo que transmiten los candidatos españoles. Ya volvemos.